Bueno, miren, este libro causó en mí muchas sensaciones. En algún momento hice esto. No puedo más. En otro momento uno siente que se lo quiere comer. Produce muchas sensaciones. Fíjense el título, se llama Caracas Muerde. Y es de un autor venezolano, bienvenido. Muchísimas gracias. Héctor, que nos acompaña. Héctor Torres se dedica pues por entero a la escritura. Este libro, Caracas Muerde, contiene crónicas de lo que podría ocurrir en nuestra ciudad. Crónicas de una guerra no declarada, así dice aquí en la portada del texto. Fue uno de los más vendidos en el reciente Festival de la Lectura de Chacao. Así es, sí. Allí tuvimos la ocasión de llegar a él y por eso está él con nosotros, justo porque además nuestro programa de hoy, Héctor, ha tenido que ver con nuestra ciudad. ¿Has tenido la ocasión de escucharlos a todos? Definitivamente sí. Llegó en ahora como para darme una idea. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Y vamos a contarle a nuestra audiencia cómo llegan a tu mente todas estas situaciones. Aquí hay desde el malandro, la señora que cree o siente que en su casa se van a meter los malandros a robarla con sus hijas adentro, la indolencia por los animales como una cuestión muy típica de muchos de quienes habitan esta ciudad, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia en el discurso. A ver. Bueno, buenos días. Sí, se trata de una recopilación del día a día en la ciudad que vivimos. Es producto de muchas cosas, el pateo cotidiano, el ir por la calle, ir viendo la ciudad, ir pensándola, porque cuando uno va caminando solo, uno va dialogando no solo con uno, sino con la ciudad, con todo el entorno. Y bueno, también producto en parte de cuentos que la gente me contaba, ¿no? O sea, de hecho muchas de las historias cuando están dedicadas a alguien es porque esa persona me dijo, no vas a creer lo que me pasó, y me contaba una historia. Entonces bueno, se trataba de eso, pues de ir pensando en esas historias que nos ocurren a diario. No son historias ¿sabes? La historia de titulares de prensa, no son los grandes crímenes, no son, son las historias cotidianas esas, precisamente, que no salen en prensa, sino que la gente vive todos los días, ¿no? Esa pequeña violencia que va haciendo una atmósfera a la cual nos enfrentamos todos los días y que, bueno, hace más duro el tránsito cotidiano, ¿no? Hay a veces en el texto, según lo que yo pude ver, una visión conformista y pesimista de lo que nos ocurre, pero que además siempre, en todas las crónicas que yo leí, es como que aprendes. Esto es la verdad, pero hay que aprender de ella y hay que pasar de eso. Así es, sí, sin duda. Bueno, primero, de hecho, se supone que para alcanzar el cielo, tú debes conocer el infierno, para saber lo que puedes vivir, ¿no? Se trata un poco de eso y me gusta esa lectura porque de eso se trata de que vivimos tan apurados cada día, la gente sale de su casa corriendo, ya va predispuesta a pelear en el metro, en la cola, en lo que sea, vas un día de trabajo estresado porque cuando se reúne la gente en el trabajo, bueno, ya viene cada quien con su carga de emociones negativas. Entonces tenemos problemas de comunicación muy fuertes con eso, llegamos a casa destruidos. La gente no tiene tiempo de pensar en la ciudad, no tiene tiempo de pensar cómo está viviendo la ciudad. Un poco la idea del libro es ese, que la gente pueda verse reflejado allí y que se permita la reflexión sobre cómo vivimos. Sí, porque además quisiera que nos diéramos algún paseíto por algunas de las crónicas que tú atesoras con quizás más cariño. Yo siento que además esto está muy interesante porque no solamente habla de la violencia que viene de la mano de Lampa, ¿no? Sino también de cómo uno mismo se aproxima a su propia experiencia en esta ciudad de manera violenta. Así es, sin ninguna duda, y ese quizás yo creo que es lo que más importa reflejar en el libro, saber que de alguna manera todos, así sea por defecto, por indolencia, como tú dices, somos copartícipes de la violencia en la que vivimos. La calidad de vida depende mucho de cómo nos enfrentamos, nos acercamos al otro y cómo terminamos por entender que definitivamente la ciudad es parte de una extensión de la casa, y si entendemos eso y entendemos que el otro no es un enemigo, sino que es el prójimo, y el prójimo es precisamente el próximo, bueno, podemos tener un tránsito por la ciudad cotidiano mucho más amable de lo que lo estamos haciendo.
tienes el pasajero del metro, tienes la señora con las hijas dentro de su casa, tienes el muchacho que pierde la vida porque se colea en la moto y pega contra un poste, y todo lo que deriva de la vida de ese muchacho, ¿no? Pero yo creo que la del muchacho gordito al que atracan es una de las cosas que más define lo que vivimos a diario aquí. Sí, y fíjate que es una crónica que yo viví, es decir, yo fui testigo de ella. Ciertamente, yo venía caminando con mi hija hacia la parada y vi esa escena, y lo más llamativo... Un muchacho que se iba a montar en el metrobús y lo atracaron. Y inmediatamente se bajaron los motorizados, lo están atracando a plena luz del día, y el instinto de supervivencia la gente hace que sí, voltee la mirada, todos quieren que pase inmediato, que pase lo más pronto posible, que sea con el menor riesgo posible. Y una cosa interesante, Mariana, es ver cómo los niños están viviendo esa realidad cotidiana como algo cotidiano. Llama la atención que, tal cual como en la crónica, la niña de la crónica lo dice, o sea, el padre cree que la está abstrayendo, que la está haciendo, la está enmascarando de lo que vive ella, ¿no? Ella lo vio todo y lo está asumiendo como que eso es la vida. Y eso es quizás lo más triste y doloroso de lo que estamos viviendo, es que los niños empiezan a pensar, los niños que nacieron con este nivel de violencia, les parezca que hay que vivir así. Tú sabes que varias alusiones haces a la responsabilidad del gobierno en todo esto. Sí, claro. No es un libro sin denuncias, el libro en sí mismo es una denuncia todo completa. Texto sobre la sociedad es un texto político de alguna manera, ¿no? Sin que te dediques directamente a ello. Pero sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay dos vertientes. Una es sin duda que se está usando la violencia desde el poder por intereses particulares inherentes al poder, y otra cosa, y eso es algo que afecta sobre todo a nosotros, claro, o sea, cuando vemos, es decir, cuando desde el mismo poder se está hablando con un discurso de violencia, se genera miedo, y el miedo es el mecanismo que activa todas las energías negativas, pues. Entonces vivimos en miedo. Ahora, por otra parte, al margen de políticas públicas y estrategias políticas, estamos todos haciendo acuse y recibo eso, y estamos viviendo en violencia, que yo creo que esa es la parte que podríamos todos intentar de alguna manera bajar un poco el tono, bajar un poco como estamos viviendo, y se hace con todo. Mira, el corneteo, el abuso, la viveza criolla, todo eso es parte de violencia para con el otro, y va generando, ¿sabes?, un magma que logra que vivamos en violencia. Esto está en todas las librerías del país. Está en todas las librerías del país. Bueno, yo quiero agradecer además a la gente de Punto Cero y Alfa por siempre apoyarnos y traernos y mandarnos gente tan talentosa en la escritura como tú, Héctor. Me despido solamente con un trocito para que más o menos tengan algo para saborear del talento de este escritor venezolano. Rapidito, con esto me despido. El gordito de el que atracan dice: el gordito obedeció dócil, sintió un frío que le bloqueaba la audición, no sabía que tenía miedo, pero sí sabía que ya no sentía rabia, no por ahora, solo sentía ansiedad porque todo terminara pronto. El tipo se llevó el botín y le quitó el celular y la gorra de Milwaukee Brewers por la sola costumbre de malandrear, y caminó con aplomo en dirección a la moto. Esa larga y repetida escena no duraría ni 20 segundos. Con esto los dejo, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos, Héctor. Y bueno, vamos a dejarlos con una entrevista que le hizo CNN a nuestra agrupación venezolana La Vida Bohème, que está en Nueva York representándonos en el Festival Alternativo de Música de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Los dejo con esto y nos vemos en unos minutos en el noticiero. Gracias por estar allí.